delante del receptor tuyo, amigo mío, para traerte palabra del Señor. Es gozo y alegría nuestro pensar que Dios en su providencia en esta hora de la noche ha permitido que este mensaje de la edad salga a través de los canales de muchas emisoras. Ahora, en la providencia de Dios, tú estás en la oportunidad de oír palabra, de recibirla y de aceptarla en tu corazón para tu bien. En esta ocasión quiero hablarte sobre un tema muy común en las iglesias, y es el tema de la consagración al Señor. Pero quiero que veamos la consagración bajo un punto un poquito diferente de lo que en muchas ocasiones hemos sido enseñados. El apóstol Pablo en Romanos 12 habla de esta manera: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en Efesios el apóstol Pablo va un poco más, en capítulo 4, y dice: renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir al nuevo hombre que es creado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Entonces decimos, la consagración es una de las causas justas que ha tenido y tiene sus valores, como también su justo apoyo. Esto ha hecho que muchas cosas de bien hayan sido descubiertas y muchas malas hayan sido combatidas. La ciencia en muchos aspectos prueba esto claramente, especialmente en la rama de la medicina. Muchas cosas han sido traídas a la luz debido a la consagración de algunos hombres al particular. También en otras ramas de la ciencia, la consagración pues es una causa justa y es digna de encomio y de apoyo. Con todo, sabemos que en medio del espíritu de consagración que tienen hombres para causas nobles, terrenas, humanas, buenas, sabemos sin embargo que hay una causa en la consagración, o una consagración a una causa que sobrepuja a todas, que es a la que queremos referirnos en esta ocasión, y es a la consagración al Señor, que sobrepuja a todas por sus valores que son eternos, y que en este tiempo en que vivimos prueba justamente de qué simiente somos en nuestra consagración, porque estamos en el tiempo en que lo que es sucio se seguirá ensuciando, dice la palabra, mientras que los que están limpios lo sean todavía. La Escritura dice: sea santificado todavía, y esa palabra y esa expresión denotan continuidad. Nuestra santificación o consagración no terminan mientras estamos aquí en este cuerpo. En las palabras de Pablo, él decía: cada día muero, cada día me consagro. Porque nuestra consagración, como vemos, es muerte al mundo y a la carne. Esa es la consagración que Dios demanda. Entonces, no es cualquier consagración, como no es cualquier adoración, por más espiritual que sea, la adoración que Dios le agrada. Hay mucha gente que cree que adorando a Dios en espíritu es todo lo que significa. No, señor. Como no es tampoco cualquier sinceridad, por más buena intención que la respalde. Mensajes anteriores, si usted los ha oído, nos ha sido probado esto. En la adoración, ¿qué dice el Señor? Hay una palabrita allí que se escapa a mucha gente. Él dice que la adoración que Él busca, o el Padre busca, es la adoración en espíritu y en verdad. Muchos son la gente que se quedan con la adoración en el espíritu y pasan por alto que no puede divorciarse la adoración en espíritu de la adoración en la verdad. Por eso el Señor dice: en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que Dios busca. Así que cuando hable de adoración, no crea que todo culto, cual sea, puede ser aceptable a Dios. Usted puede celebrar un culto aún a su apariencia muy cristiana, pero si está fuera de la verdad, la Escritura dice que Dios busca a los adoradores en espíritu y en verdad. Y esta verdad, usted va a saber lo que es. De la misma manera, entonces, es la sinceridad. Tiene que ser la sinceridad en verdad. Oh, cuánta gente sincera. En un tema pasado hablamos de esto. Hay mucha gente sincera aún entre los más paganos, entre los más ignorantes. Pero entonces, ¿de qué valdría la venida del Señor, su palabra, sus designios, su voluntad, si cualquier sinceridad sirve?
Entonces un hombre sincero allá en las partes de la África y de la India se mata o se destruye o toma a su familia y toma a sus niños y se les echa a los cocodrilos o hace tantas cosas en sinceridad. ¿Eso tiene valor para Dios? Absolutamente. Eso tiene valor en su sinceridad, para su creencia, para los que lo ven, pero para Dios la cosa es completamente diferente y debemos entenderla. Dios dice en su palabra que lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación. Así que si hay sinceridad, tiene que ser sinceridad en verdad. De la misma manera decimos en la consagración, como acabamos de leer en Efesios 4:24, es en santidad de verdad. O sea, ¿conforme a qué? Conforme a la palabra, porque la palabra es la verdad. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Él que era la palabra, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Cristo la palabra, si Él dijo yo soy la verdad, entonces la palabra es la verdad. La consagración que vale, la consagración en la palabra. La adoración es en espíritu en la base de la palabra. La sinceridad es buena a base de la palabra. Entonces, es bajo este principio de la verdad de la palabra que queremos abordar este tema de consagración. Porque así como todo lo demás fuera de la palabra es obra vana, así también una consagración fuera de la palabra es consagración vana. Ahora no te sientas ofendido por esto, amigo mío, es la palabra del Señor la que demanda eso, porque hay mucha consagración hoy fuera de la palabra, mas Dios demanda consagración o santidad en verdad, o sea, en la palabra. Entonces, veamos aquí, Dios apela por la pluma del apóstol Pablo a la manera antigua de los sacrificios al hablar de la consagración. Dice que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio. La consagración cristiana es un sacrificio, pero no se diferencia del sacrificio pagano, tanto en el culto como en la consagración. El sacrificio del animalito para el culto era muerte. La vida salía, pero la carne del animalito moría. Esa es, ahora entendemos el punto principal del sacrificio. Tiene que haber muerte porque sí, de otra manera no había sacrificio. Dios apela a nuestra consagración de nuestros cuerpos como un sacrificio. Dice que presentéis o consagréis vuestros cuerpos en sacrificio. Esto es claramente muerte de la carne, porque sacrificio es muerte. Cristo fue el Cordero de Dios sacrificado. Él murió crucificado. Y Cristo crucificó la carne, o sea, murió en la carne. Así se demanda de nosotros como un hecho, sabiendo esto que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, con quien Él, Cristo, la palabra. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Nosotros entonces fuimos crucificados con Él. De no viviremos con Él. Es significativo que la vida viene por la muerte. Algo tiene que morir para que usted viva. Usted vive de elementos muertos. Cuando usted come carne ya está muerta. Cuando usted come los granos ya están muertos. Entonces la vida viene por la muerte. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Esto puede parecer paradójico a los que no entienden los principios del cristianismo, pero esta es la verdad. Es muriendo con Cristo como creemos que también viviremos con Él. Tiene su Biblia, busque eso en el libro de los Romanos en el capítulo 6. Esta muerte, por supuesto, está hablando de la muerte al pecado y a la carne, para vivir con Dios en Cristo Jesús. Vosotros, dice, pensar que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque Él murió en perfecta figura de nosotros. Y en 1 de Pedro 3:18 está escrito, porque Cristo padeció por los pecados, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así de nosotros está escrito, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte, para que así andemos en novedad de vida, refiriéndose al bautismo como una figura. Por eso, para que usted pueda simbolizar en el bautismo muerte y resurrección, usted tiene que ser bautizado, sumergido. Te le echan agua en la cabeza y eso no es el bautismo bíblico porque no está figurado ni está simbolizado la muerte y la resurrección. Entienda eso. Nadie entierra a los muertos echándole un poco de tierra en la cabeza. Tenemos que enterrarlo y con todo dolor de nuestra alma lo metemos 2 metros debajo de tierra y quedan completamente sepultados. Eso es lo que la Escritura quiere decir cuando habla pues del bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que así andemos en novedad de vida, o sea, vida resurrecta.
Porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Todo esto está en el capítulo 6 de los Romanos. La consagración de nuestros cuerpos, pues, es muerte completa a sus efectos y deseos. Todas sus manifestaciones están sujetas, amortiguados los miembros que están en contacto con esta tierra, dice Colosenses 3, porque muertos estamos, si es que somos de él, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Muerte, pues, es muerte de veras. No apelamos a debilidades y tolerancias, no apelamos a derechos y reclamos. ¿Qué puede decir o hacer un muerto? Si está muerto a la carne. Esto es lo que Dios demanda cuando dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Nuestra consagración así llega a ser conforme a la palabra de Dios. No conforme a nuestros juicios y caprichos, haciendo que estamos consagrados y mostrándonos vivos en nuestros deseos. No, es en santidad de verdad, o sea, conforme a la verdad de la palabra. Consagración que no esté sobre la palabra es consagración vana y sin valor. Esa es consagración farisaica. ¿Sabe usted en qué consistía la consagración farisaica y de la cual el Señor tanto hostigó? Esa consistía en una consagración en toda la apariencia. La consagración de ellos consistía en su vestidura, su asistencia al templo, sus oraciones, su aparente celo por lo de Dios, sus ofrendas, sus limosnas, sus diezmos, sus cuantas cosas. Todo esto no tenía fundamento en la palabra. Es decir, no era que Dios no quería que se vistieran, ni que se asistieran al templo, ni que oraran, ni que tuvieran ofrendas y diezmos y limosnas, etc. Pero que eso lo hacían de una manera que no estaba en armonía con la palabra del Señor. Todo esto no tenía fundamento básico, porque el fundamento es la palabra. Amigo mío, entienda usted esto, el fundamento para las cosas es la palabra del Señor. Si no edificamos o presentamos nuestra consagración sobre la palabra, el edificio se cae. Si usted recuerda los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, que es a donde están expuestos allí o expuesto el sermón del monte, el Señor termina su sermón de una manera diferente a los demás oradores que hemos oído en el mundo entero. Él dice, si alguno oyere estas palabras y no las hace, le considera un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cuando vino el viento y la tempestad, bueno, tumbó esa casa y fue grande la ruina. Pero el que edifica la casa sobre la roca es la persona que obra la palabra, que la obedece, que la hace. Es decir, sobre la vida de él está toda sobre la palabra. Por consiguiente, si no edificamos o presentamos nuestros cuerpos sobre la palabra, nuestro edificio de consagración se cae tarde o temprano. Podemos agregarle a nuestra consagración toda la sinceridad que querramos, mas si no está sobre la verdad de la palabra es vana. Hay gente que nos dice que, bueno, no importa si uno es sincero en hacer las cosas, amigo mío, eso puede aparentar ser un juicio humano, un juicio de la sociedad, pero el maestro le dijo a mucha gente sincera en el pasado, pero que estaba fuera de la palabra, le dijo, en vano me honran. ¿Por qué? Porque lo hacían a la manera de los hombres, y nuestros juicios humanos pueden parecernos muy buenos, pero no olvidemos lo que el maestro dijo. Él dijo en su palabra que lo que para los hombres parece sublime o es sublime, para Dios es abominación. ¿Por qué? Porque si los hombres los hacen a base de sus tradiciones, a base de sus conceptos y apartan de Dios su palabra, eso que hacen es vano, eso que hacen no tiene valor. Y más bien es abominación porque es contrario a la palabra. No olvide usted, todo lo que es contrario a la palabra tiene que ser una mentira, no importa quién lo proclame. Y no olvide, el diablo es uno de los primeros que le gusta proclamar las mentiras. Él le dijo a Eva, Eva, con que Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y después que comenzó a conversar con Eva, y Eva le dijo, no, sí, el Señor dijo que podemos comer de todo, pero de aquel no lo comamos. Él dijo, no. ¿Y por qué? Porque Dios dijo que si lo comemos morimos. Él dijo, no, no moriréis. Dios es muy bueno. Si tú lo haces en sinceridad, mira, no te va a pasar nada. Después de todo el mundo no sabe que la sinceridad es buena. Cuidado, ese es el diablo todavía hablando en esta edad. Así que ayer Dios le dijo, en vano me honran porque lo hacían a la manera de los hombres y no conforme a la palabra. Hoy Dios puede decir lo mismo de muchas vidas cuya consagración no está
a la altura de la palabra de Dios. Están consagrados a su manera, quizás algún librito, algún folletico, algún maestro le ha dicho, mira, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, sin experimentar la muerte de la carne. Si la carne no está crucificada, amigo mío, no hay total consagración. Su manera de vestir, su asistencia a los cultos, sus diezmos y ofrendas, su celo por la obra, sus oraciones, tienen que estar respaldadas por su carácter cristiano sobre la palabra. De otra manera es consagración vana, porque su carne prueba que usted está vivo. Ahora, usted no está sepultado con Cristo mientras su carne se subleva con vida, mientras su lengua y su boca todavía profieren cosas contrarias a la palabra. No, señor. Mientras su ira y mal genio lo dominan y se manifiestan en contra de amigos o vecinos o de su prójimo. No. Mientras sus ojos persiguen ver lo que no deben. Absolutamente. Un débil parpadeo en uno que han dado por muerto hace que ese hombre sea examinado. Porque mientras dé señales de vida, no está muerto. Así que es muerte lo que Dios demanda en el texto cuando dice en sacrificio. Porque el que está muerto en la carne está sobre el altar de Dios como un sacrificio. No demanda nada para sí, todo es de Dios. Y usted recuerda cuando el hombre venía a darle el corderito para hacer el sacrificio al sacerdote, él lo entregaba. Él no le decía, bueno, yo lo vengo aquí a traer, pero ¿sabes? Me guardas un muslo, me guarda. No, no podía hacer eso porque eso era contrario. Él tenía que entregar el animalito íntegramente al sacerdote, quien cumplía con la ley y lo ofrecía sobre el altar. Así que no demandaba nada para sí, todo es de Dios. Hoy es la misma cosa. Y si es de Dios, entonces tiene que ser conforme a su palabra. No regatea a Dios en su palabra, porque Dios no acepta eso. Es entonces cuando será santo, cuando está conforme a la palabra. Es entonces cuando será agradable a Dios. Hay mucha gente que le gusta regatear con Dios. Bueno, si usted le piden alguna cosa, mucho dinero por alguna cosa que va a comprar, quizás humanamente usted puede considerar que es caro y puede regatear a una persona para que le dé un poquito más barato lo que va a buscar, pero sepa y entienda, Dios no cambia. Y si Dios estipuló que el precio de nuestra consagración es muerte, no le diga a Dios que le deje la lengua. No le diga a Dios que le deje ni los ojos, ni el mal genio, ni el juicio, ni nada. Entréguele todo al Señor. Y entonces será un sacrificio santo, agradable a Dios. Porque lo único que agrada a Dios es lo que está conforme a su palabra. Esta consagración sobre la palabra es lo que hace que nuestro culto a Dios sea inteligente. ¿Y se refiere a qué? A la inteligencia espiritual, que es nuestro culto racional. En el plan de Dios todo se eslabona perfectamente cuando está sobre la palabra. Nuestra consagración en verdad hace nuestro culto a Dios espiritual, que Dios acepta, porque no tiene lugar la hipocresía. Estamos muertos al pecado, más vivos a Dios, en un gran cambio, en una gran transformación. Es algo paradójico para los extraños, como dije, pero lo más natural y entendido entre los que son espirituales, porque es una experiencia que se vive, que es exclusiva del cristianismo verdadero, el que vive fundamentado en la palabra, muertos al pecado, a la carne, más vivos a Dios en Cristo Jesús, quien es la palabra. Amigo, recuerde un detalle, la revelación de esta edad nos ha probado que 1 Tesalonicenses 4:16 son 3 etapas de la venida del Señor. Hay muchos que están esperando una venida y no saben cuál es. Pero la Escritura dice que el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. 3 etapas. La aclamación fue el clamor a medianoche para despertar a los que son del Señor, para aderezar sus lámparas y ver con la luz del Espíritu, que es el aceite, ver lo que la palabra dice. Hay muchas vírgenes fatuas hoy que no pueden ver porque no tienen el Espíritu y la lámpara no les alumbra. Pero ahora hay muchos que han visto el camino, han visto las cosas y han entrado ya a las bodas con el Cordero. Pero ahora viene la voz de arcángel, que es la voz de la resurrección. ¿Sabe usted que sin muerte no hay resurrección? Entonces esto es una demanda imperiosa. Si usted desea el poder resurrecto, tiene que morir. Y solo los muertos resucitan. Y solo los muertos resucitarán con la voz de arcángel. Solo los muertos hoy recibirán el poder resurrecto. Usted no puede hablar de resurrección si no prueba que hay muerte. Los vivos no resucitan. Cualquiera dirá que uno que está vivo tiene vida. Cristo, para poder resucitar, tuvo que morir primero en la carne. Así nosotros, para que recibamos el poder resurrecto, tenemos que morir. Morir a la carne con sus afectos y concupiscencia, morir a la ira, al enojo, a la amargura, morir a la enemistad, a los pleitos, celos, contienda, disensiones, envidia, morir a los juicios, comentarios, enterrar nuestras lenguas para que no profieran lo que no conviene, sellar nuestros labios y oídos a lo malo.
Esto es crucifixión y sacrificio. Y también morir a tradiciones de vieja, morir a todo aquello que no es conforme a la palabra. Cuando la viuda recibió a Elías, y Elías le dijo la palabra del Señor y le dijo que el aceite y la harina no menguarían, es porque él, fíjese usted, había muchas viudas en Israel en aquella ocasión, dice la Escritura, y el Señor se le apareció a esa viuda, una viuda predestinada para que en esa edad oyera la voz del Elías de la edad. Amigo mío, los que oyen la voz del Elías de esta edad están muertos, sí, muertos a su antiguo marido, denominación o credo, iglesia o cosa que decía contrario a la palabra. La viuda era viuda. Por eso hoy tenemos que estar muertos a todas las ideas, a todas esas tradiciones de vieja, a todas esas cosas que no hayan base en la palabra. Hay mucha gente que busca discutir para hallar en la Escritura algún texto aislado que procure darle apoyo a lo que creen. Pero recuerda, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos, y ha prometido que en esta edad nos daría palabra nueva para que viviendo en ella viviéramos crucificados para esperar la resurrección. Esto es crucifixión y sacrificio. Por donde nos busquen entonces no respondemos, sentimos los clavos y nos quedamos crucificados. Estamos ¿qué? Muertos a la carne, en obediencia a la palabra para que podamos resucitar. Esta es resurrección tremenda, perfecta, la que han de ver los hombres y mujeres de esta edad que han creído a la palabra del Señor. Amigo mío, yo te invito en esta hora a una consagración buena, directa, genuina, conforme a Dios en su palabra. Consagración que esté de acuerdo a su palabra. Hay muchas cosas, repetimos, que los hombres consideran buenas, pero eso no tiene valor si no tiene base sobre la palabra. Abre la palabra, ve lo que Dios te dice que debes hacer sobre ella, y entonces ponte como un sacrificio vivo, sin apelar, sin discutir con Dios, sin buscar argumentos para mantener tu doctrina o tu credo o tu denominación. Aparta eso, muere a todas esas cosas y dile: Señor, yo quiero vivir para ti, para tu palabra, como algo nuevo, porque esto lo está haciendo Dios en esta edad. Quiera el Señor en esta hora abrir tus ojos y ayudarte para que seas un hombre o una mujer que, recibiendo el mensaje de la hora, recibas con el mensaje una consagración genuina sobre ese mensaje que es palabra que Dios ha dado para esta edad. El Señor te ayude y te bendiga, y que tu consagración, recuerda, sea sobre la base de la palabra del Señor, que es lo que no pasa. El cielo y la tierra, que indican todas las cosas de este mundo, pasará, mas mi palabra no pasará, dijo el Maestro.